Pues ya estamos por acá. Creo que sí. Ya. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que estén viendo esta charla que tenemos el día de hoy aquí en Negocios en Ascenso. Estoy muy feliz de tener aquí a mi querida Janet de Culiacán, nos está por acá nos va a compartir sus experiencias. Y bueno, como saben, aquí en Negocios en Ascenso se hacen este tipo de entrevistas para que podamos compartir tanto experiencias como conocimientos especialistas que están en este ámbito empresarial y que estoy segura que algo de lo que están aportando cada uno de ellos les va a servir muchísimo en su negocio para que puedan crecer. Y parte también de este crecimiento, pues está incluso el de hacernos cuestionamientos internos sobre lo que estamos haciendo, si vamos bien, si hay que cambiar algo, si hay que mover un poco el camino que ya teníamos trazado quizás porque algo no esté funcionando o simplemente no me siento conectada con lo que estoy haciendo. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Janet y Janet nos va a compartir un tema que estoy segura que a muchos nos ha tocado. En lo personal también hice un cambio radical dentro de mis propias actividades y a veces es eso que tenemos, ¿no? Hay algo que nos está diciendo en el interior que pues es momento de cambiar de personaje, te tienes que reinventar. Y el día de hoy nos va a hablar Janet con este tema que es cambiar de personaje, cómo reinventarte cuando ya no encajas en tu versión anterior. ¿Y por qué nos viene a contar esto Janet? Janet es especialista también en el ámbito gubernamental, también es empresaria, tiene ya un negocio desde hace tiempo y bueno, nos viene a compartir el día de hoy qué es lo que le movió, por qué este tema. Y cuéntanos, Janet, un poco de ti. Hola Adri, hola a todos los que nos estén viendo en vivo y a los que nos vean después. Muchas gracias primero por la invitación, estoy muy emocionada. Creo que esta charla va a estar muy interesante porque, como habíamos dicho antes, ambas coincidimos en varias cosas, tenemos muchas cosas en común, que fue lo que nos hizo coincidir. Actualmente, pues, hace aproximadamente 8 o 9 meses, un poquito más, que yo dejé el empleo en un área de gobierno, así como tú también, tenemos eso en común. Y decidí dedicarme totalmente al emprendimiento, el emprendimiento que estábamos desarrollando junto con mi pareja desde hace 3 años. Ya, pues en un principio empezó con el tiempo que sobraba, por decir así, los fines de semana, a la hora de la salida. Y pues llegó un punto en el que tomé la decisión porque pues a lo mejor lo que estaba haciendo de tiempo completo ya no resonaba tanto conmigo o ya no sentía que iba a crecer más allá, ¿no? Entonces dije, no, pues creo que es un buen momento, entonces decidí dejar el trabajo de 9 a 4 para emprender 24/7. Así es, muchas veces nos llega esa idea o como dice ella, ¿no? Ya había empezado un proyecto, ya íbamos como a la par y muchos de nosotros hacemos eso, quizás trabajamos en algún lugar y al mismo tiempo tenemos un emprendimiento y quizás hasta llegue incluso volverse pues algo cotidiano, tener ambos trabajos, por así llamarle, uno propio y uno en donde estás colaborando con alguien. Pero ¿en qué momento sentiste, Janet, que ya no encajabas en esa versión de estar con dos proyectos al mismo tiempo y donde dijiste, hasta aquí ya tengo que enfocarme en lo propio? Yo creo que, bueno, es una muy buena pregunta porque sí estuve reflexionando al respecto y creo que empezó mucho antes de marzo, ¿no? Que fue cuando tomé la decisión. Yo tenía muchas conversaciones con un amigo que también hace tiempo que pasó por ese proceso en el que trabajó, tuvo un trabajo de 9 a 5, renunció, se dedicó totalmente al emprendimiento y me platicaba muchas experiencias, muchas cosas que él vivía y todo. Y te digo, inicialmente fue como que el sentir que yo donde estaba ya no sentía como que resonara con mi propósito. Siempre pensé
que pues a lo mejor podía hacer algo más, que podía crecer por otro lado. Y fue una decisión difícil, sí, porque no tienes todo resuelto, no, nunca vas a tener todo resuelto. Y cuando decidí hacerlo, pues dije, bueno, me voy a animar a ver qué tal. Cuando yo tomé esta decisión de renunciar, pues yo sabía y estaba consciente de que tenía que hacer cambios, de que en esas conversaciones con mi amigo, pues me decía que más que nada eran cuestiones de mentalidad, cuestiones de cómo se sentía el dar ese salto, ¿no? Y obviamente que hasta que no lo vives, no lo ves así como que necesario, o piensas que vas a seguir igual, o a lo mejor inconscientemente no piensas que vas a tener tanto crecimiento y tantos cambios. Pero esto yo lo viví como un proceso de duelo, ¿no? Cuando pierdes algo, en este caso, pues yo perdí la identidad pues de mi último empleo de auditora. Entonces te sales y dices, bueno, ¿y ahora quién soy? O sea, ¿qué queda de mí ahora que ya no soy ni auditora, ni gerente, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar? Primero, pues pasar por este proceso de decir, ¿y ahora quién soy? Porque claro que aunque ya tienes, o sea, lo hiciste por voluntad propia, ¿no? Nadie te obligó, pero es un soltar algo, al final de cuentas. Sueltas algo que ya tienes seguro, una rutina, unos compañeros, un trabajo que a lo mejor pues ya sabías lo que tienes que hacer, pero dejas eso y entras a un mundo en el que todos los días tienes que estar viendo qué haces, qué cambias, qué mueves, y es ser 100% responsable de ti, ¿no? Ya no hay una estructura que si tú no la creas, pues nadie te va a venir a decir, vas a hacer esto, lo vas a hacer de tal manera. Entonces, mientras yo vivía este proceso de duelo, de decir, ¿por qué lo hice? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar ahora? Llegó un punto, y yo creo que fue en ese momento en el que yo hice clic de decir, o sea, no puedo seguir con esta mentalidad de estarme cuestionando. O sea, ya lo hice, ya tomé la decisión, ya no me voy a regresar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dejar esa mentalidad de empleada, por ponerle un nombre, un adjetivo, y en quién me quiero convertir ahora. Entonces, ya fue como que ahí en ese proceso después de pasar todo ese duelo de dudas y pensar y incluso llorar, porque sabemos que es muy frustrante a veces todo este asunto, y somos humanos, ¿no? Al final de cuentas somos humanos, dudamos y todo. Pues llegó un momento en el que dije, no, o sea, ¿sabes qué? Bye, ya no puedo seguir dudando, no puedo seguir pensando en si no, y en ese momento tengo que tomar acción, y ahí fue cuando yo dije, no, tiene que emerger un nuevo yo, tengo que arrancarme esa piel de estar ahí sufriendo, llorando y pensando en qué hice, y ya, ¿no? O sea, empezar a cambiar y ver qué necesito ahora como emprendedora de tiempo completo. Ya a lo mejor nadie va a venir a decirme qué hacer, nadie va a venir a resolverme la vida, si se me atora algo, tener a alguien ahí que me diga, hazlo de esta manera, o sabes que, no sé, esta es la forma, porque en sí no hay un manual. Entonces fue en ese momento en el que yo dije, necesito cambiar algo, porque si no cambio, voy a querer seguir siendo emprendedora con mentalidad de empleada, y sabemos que no es ni una cosa ni otra es mejor, pero son totalmente diferentes. O sea, los mismos skills que tienes como empleada no te van a funcionar como emprendedora, y eso es un choque que cuando lo entiendes, pues ya entonces haces como que conciencia de, a ver, ¿por qué estoy haciendo eso y qué necesito cambiar? Pues creo que ese fue el momento exacto en alguno de esos días en los que estuve por ahí lamentándome, y ya después dije, no, bye, o sea, hay que levantarse y hacer los cambios, porque si no, esto no se arma. Y fíjate, Janet, que pues no estabas empezando de cero, o sea, ya tenías ya una actividad, pero a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Nos saboteamos. Hace tiempo sí me pasó, cuando apenas era recién egresada, que me despidieron, y sí no estaba lista, o sea, ni estaba preparada, ni siquiera tenía otro proyecto, y a partir de ese momento es cuando dije, no me va a volver a pasar, voy a tener diferentes ingresos, diferentes actividades que si en algún momento, y sobre todo sabes que en gobierno así es, ¿no? Estás ahorita y de repente entraste en el equipo de X candidato, X partido, y al rato ya no estás porque ya te movieron, y es parte, ¿no?, de esa dinámica. Entonces, no nos preparamos,
Y en tu caso, pues sí te preparaste, ya estabas lista, o sea, ya tenías, en dado caso de que de un día para otro te dijeran, sabes que hasta aquí, Janet, tú ya tenías un emprendimiento y aún así te sentías pues frustrada, ¿no? Esta sensación de, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Está bien? ¿Está mal? Y el arrepentimiento incluso, o sea, sí se llega uno a cuestionar de esa manera. Pero, ¿qué te ayudó? ¿Qué hábitos? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué herramientas te ayudaron pues a reconstruirte? Independientemente de sí, decirte constantemente de que lo que habías hecho estaba bien, ahora, ¿cómo te ayudaste a reconstruir a la nueva Janet? Muy buena pregunta. Gracias, Adri. ¿Qué me ayudó? Yo creo que fueron bastantes cosas. Primero, no sé si a lo mejor suena muy trillado, ¿no? Pero el meditar y hacer ejercicio son dos cosas que implementé en mi rutina y que dije yo, esto no lo dejo. El meditar me ha ayudado mucho a darme el espacio para pensar, porque muchas veces no vivimos con todo el ruido de afuera y de adentro y no nos detenemos a pensar en realidad qué queremos o hacia dónde vamos o qué no queremos o hacia dónde no queremos ir. Entonces, de ahí de meditar, algo que me ha servido mucho, pero muchísimo y que siempre lo voy a agradecer, es trabajar mucho en el autoconocimiento, en hacerme preguntas poderosas, porque a veces pensamos que nos conocemos, pero cuando pasan este tipo de cosas que necesitamos realmente movernos diferente, es cuando chocamos y nos damos cuenta que realmente hay cosas que no sabemos o que no sabíamos de nosotros. El hacerme preguntas muy poderosas sí me ha ayudado un montón a ir como que descifrando de a ver, ¿por qué está pasando esto? Y poniendo un ejemplo, recientemente tuve que hacer un aumento de precios, porque pues ya sabemos, ¿no? Que en los negocios tiene que pasar. Pero mi mentalidad era como que, ay, ¿y si no me pagan esto? ¿Y si ya no vendo? ¿Si la gente no lo quiere comprar? Entonces, ¿para qué me sirvieron las preguntas al revés? O sea, preguntas positivas, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde estoy sacando esa creencia? ¿Quién me dijo que no me lo van a comprar? ¿No? O sea, el cuestionarme me ha permitido autoconocerme. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo esta creencia? Porque a lo mejor en algún punto, no sé, viví alguna experiencia que me hizo creer que el subir un precio, pues ya no me lo iban a comprar. O yo misma, que cuando veo algo que sube de precio, digo, yo ya no lo voy a comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacerme preguntas me ha funcionado muchísimo. Eh, para esto, yo me he apoyado mucho con la inteligencia artificial y muchos de los que me leen, de los que me conocen, saben que soy fan de la tecnología y de todas estas cosas locas. ChatGPT me ha ayudado un montón a hacerme preguntas, no a resolverme la vida, eso sí, no, ni como terapia, pero sí a plantearme mejores preguntas, ¿no? Entonces, creo que hay una frase muy bonita que me gusta, que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Entonces, que te ayuda mucho a conocerte y a saber qué quieres y qué no quieres. Lo otro, relacionarme con gente como tú, como los que ya conocemos de las diferentes comunidades en las que estamos, gente que está donde quiero estar o que tiene la experiencia que a lo mejor yo no tengo. Y esa es la parte más bonita, yo creo, de todo, porque te vas rodeando de personas que ya lo hicieron y que no tienen eh, problema con decirte hacia dónde ir o qué hacer, ¿no? A veces cuando no estás en ese punto o cuando tienes miedo de acercarte, piensas que no te van a decir o que se van a portar egoístas en el que no te voy a decir, no te voy a explicar o no te voy... Y no, todo lo contrario, cuando ya te metes en ese ambiente y estás con ese tipo de personas que comparten la mentalidad que tú tienes o que tú quieres, te das cuenta que les encanta hablar de lo que hacen y que absorbes un montón de cosas conviviendo con este tipo de personas, ¿no? A las que aspiras llegar. Esa es otra. Y invertirles tiempo, obviamente, porque si no, pues no hay manera de que florezca esa relación. Incluso me he tenido que mover, tú y yo nos conocimos en Ciudad de México, creo que en noviembre del año pasado fue la primera vez que yo le invertí el tiempo y la incomodidad de moverme, de salirme de
de acá de mi rancho. Y creo que eso también ha influido un montón. Y sobre todo aceptar que es un proceso, o sea, que a lo mejor sí ha sido difícil, que a lo mejor sí cuesta un poquito, pero aceptar que es un proceso en el que vas a ver a veces estar bien, a veces no, a veces sí, a veces no, y no hay un fin al cual tienes que llegar, sino que tenerte paciencia y más que nada que es evolucionar, o sea, es evolución, no perfección. Esas cosas son las que me han ayudado un montón. Te digo, si lo resumimos, para mí sería el autoconocimiento como que la herramienta principal que yo podría recomendar y que yo podría decir me ha servido. Sí, exactamente, el tema de hacerse esas preguntas incómodas que dices, Janet, e incluso el conocer, por ejemplo, en este tipo de comunidades o de salir de tu círculo, quizás el que siempre, con el que siempre estás, a veces el moverte a otro círculo te ayuda a encontrar este tipo de personas que incluso como Janet y yo, cuando nos vimos fue, oye, estamos casi en la misma etapa, ¿no? O sea, soltamos algo y estamos evolucionando a otra cosa. Que aquí tenemos a Catherine. Catherine Nidia nos está viendo y nos pregunta, ¿qué consideras que te ayudó más a dejar esa vieja identidad para construir esa nueva versión? Gracias, Catherine. Saludos. ¿Qué fue lo que más me ayudó? Yo creo que primero la aceptación. Aceptar que tenía que hacer un cambio, aceptar que no estaba siendo quien quería ser, ni siquiera me estaba acercando, porque me enfocaba más en lo que no estaba haciendo, o sea, en que me falta, en por qué no lo logro, en por qué no llego, en por qué. Entonces aceptar, como te decía antes, que es todo un proceso, sin tirarte a la cama a llorar, ¿no? O sea, eso ya pasó, pero me ayudó un montón a aceptar que soy humana, que a veces puedo estar bien, a veces puedo estar mal, pero que a pesar de eso tengo la capacidad de seguir ejecutando y de haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora cuando me pasa o que me llegaba a pasar que pues me estaba lamentando porque, ay, no he cerrado eventos, no tengo esto, no hay flujo, no, en lugar de estarme lamentando, accionar, ejecutar y hacer las cosas que sí dependen de mí, que sí puedo controlar, como pues hacer campañas de publicidad, postear, subir historias, hacer cosas que sé que van a mover un poquito la aguja, ¿no? Pero que son cosas que dependen de mí. Entonces creo que eso espero que responda a la pregunta y si no, puedes seguir preguntando, Kat. Dice, saludos a ambas, ya estoy tomando muchas notas. Perfecto, Kat. Y ahorita que hablabas del tema de soltar, ya ahorita en esta etapa donde ya no estamos quizás en esa parte de, bueno, ¿por qué lo hice? Cuestionándonos cosas negativas, sino que ya encontraste también la parte en la que, bueno, ya vi que voy a funcionar mejor si acciono, ¿no? Si me estoy moviendo, si estoy ejecutando. ¿Qué es lo más difícil que te costó soltar de tu versión anterior? Híjole, muchas cosas. Lo más difícil de soltar, creo que el miedo y el miedo a incomodarme. Creo que pues hasta antes de noviembre del año pasado, yo te puedo decir que era una persona, no a lo mejor no 100% diferente, pero sí muy diferente. Y creo que el miedo a incomodarme sí era algo que me frenaba un montón, ¿no? En noviembre del año pasado fue mi primer viaje sola y al principio sí fue como qué voy a hacer y si no llego y si me pierdo y si no le puedo hablar a nadie y si no puedo entablar conversaciones y si a nadie le interesa. O sea, eran muchos miedos y el forzarme de alguna manera a hacerlo fue doloroso pero liberador, porque de ahí me di cuenta que sí podía hacer las cosas. Entonces, lo más difícil de soltar fue eso, el miedo a incomodarme, mis creencias limitantes, esas las tenemos tan tatuadas que yo creo que es lo más difícil de soltar, no porque las
las valores, no porque las quieras, pero te dan cierta seguridad. Te dan cierta seguridad las creencias pues que te inculcaron desde siempre, ¿no? O sea, no es algo que tú decidiste. Simplemente, por ejemplo, cuando yo decidí dar el paso de viajar, una de las creencias que yo tenía era, pues es peligroso. Y a lo mejor sí, no vamos a negar la realidad, pero no podía vivir yo pensando en que todo el mundo es peligroso y no moverme, no salirme de mi zona de confort por estar pensando en que pues es peligroso, en que qué va a ser una mujer sola allá, en todas esas cosas que traía cargando, ¿no? Entonces, las creencias limitantes también en cuanto al dinero, por ejemplo, yo recuerdo en esas conversaciones con mi amigo que me decía, es que no te preocupes, las cosas van a llegar y si no vendes, te recuperas y te repones y sí, lo entendía, o sea, lo entendía desde la lógica, pero ya cuando te sales y pasas por esas cosas, dices tú, ay, no era tan fácil, no era tan fácil, pero ahí también ya entra el reprogramar esa creencia, ¿no? De por qué estoy creyendo que no es fácil o que me está limitando. Entonces, pues esas tres cosas o dos cosas, las creencias limitantes, mi miedo y mi incomodidad, fueron cosas que tuve que soltar a fuerzas porque no me iban a permitir avanzar si yo dejaba o si dejaba que siguieran manejándome, que obviamente también tengo que decir que no es que ya las haya eliminado al 100%, ¿no? Siguen apareciendo y sigo con este trabajo de autoconocimiento encontrando muchas más y vas desenterrando y vas encontrando y vas tratando de cambiarlas, de reprogramarte. No nada más es decir, tengo esta creencia y ya, es hacer todo el trabajo de reprogramación que es difícil y duele, al final de cuentas, pero lo tienes que hacer. Y ahorita estamos hablando de soltar, de una reinvención, de quizás estar laborando en algún lado, soltarlo para emprender ya totalmente, enfocarse 100% a lo que es tuyo. Pero ahora, ¿qué pasa o qué pasaría en una nueva versión de Janet? Que si al rato tiene que volver a cambiar de giro, quizás ya no vas a soltar un empleo, sino ahora vas a soltar un giro donde digas, bueno, ya lo analicé, ya vi, ahora tengo que volver a soltar y volverme a reinventar, porque creo que el ser emprendedor es algo que nos pasa constantemente, ¿no? Si algo no funciona quizás como teníamos que haber funcionado, pues tenemos que aprender a soltarlo y a seguir en el siguiente camino. ¿Qué pasaría con aquel emprendedor que está en esta misma situación? Quizás tenemos en el público emprendedores que ya quieren reinventarse en su propio emprendimiento, o quizás también haya personas que estén a punto de dejar un empleo para poder emprender algo ya con más propósito. ¿Tú qué recomendación les darías? ¿Qué recomendación le haría a alguien que tiene o que va a cambiar de identidad? Yo creo que hablándole a la Janet de hace meses, que es el ejemplo perfecto para inspirarme, pues sería primero aceptar que es un duelo, que aunque tú lo decidas por voluntad propia, estás dejando algo de ti, estás perdiendo algo. Y va a pasar muchas veces. O sea, eso me queda claro de que no fue una vez y ya me voy a quedar con esa identidad para toda la vida, ¿no? Hace poquito he escuchado un podcast en el que decía que vamos siendo, no somos, simplemente vamos cambiando y me encantó y me lo quedé porque dije yo estoy totalmente de acuerdo. Ahorita estoy siendo emprendedora en este giro, pero quizás mañana, pasado mañana, a la vuelta de un mes, tenga que dejarlo y empezar otra cosa o regresar a trabajar, ¿no? No sabemos lo que pueda pasar. Pero aceptar que vas a perder cosas y aceptar que tienes que vivir ese proceso, tienes que vivir ese duelo, darte ese tiempo de, si es necesario llorar, no recomiendo llorar todo el tiempo, pero el tip que yo siempre doy es, me doy 30 minutos y ya, a seguirle. Entonces te puedes dar 20, 30 minutos, llorar y seguirle. Pero aceptar que si duele, que si tienes que remover esa capa de piel, ese sería lo primero.
y después preguntarte qué necesita este personaje nuevo, ¿no? Si lo vemos como un videojuego, no sé, todos los que conocemos Mario, a lo mejor necesitamos una estrellita que nos haga invencibles un lapso de tiempo, o una flor que nos dé bolitas de fuego, ¿no? Para matar cosas. Preguntarnos primero qué necesita este nuevo personaje. En mi caso, ¿qué necesitaba yo? Pues aprender a lo mejor un poquito más de finanzas del negocio, aprender a organizarme, aprender a estructurar una rutina yo por mí misma, y qué quiero quitar o qué quiero transformar. En mi caso, por ejemplo, pues yo tengo más de 10 años de experiencia también liderando equipos, y yo decía, bueno, ¿dónde va a quedar esa parte? O sea, ¿qué voy a hacer ahora con eso? Y sé que puedo hacer mucho más, pero si lo aplico a mí, el autoliderazgo también es algo, pues que en lo que es el liderazgo se puede transformar. O sea, lideré equipos de 20, 30, 40 personas, y ahora solamente, no tengo un equipo grande, pero sí puedo empezar liderándome a mí misma, ¿no? Entonces también la segunda sería esa: ¿qué puedo añadir y qué puedo quitar a este personaje, o qué puedo transformar que a lo mejor me pueda ser útil? Porque no significa que vamos a eliminar todo lo que ya somos, ¿no? Es imposible, pero sí transformar ciertas cosas para adaptarlas a este nuevo papel que tenemos que desempeñar, a esta nueva actuación. Y lo otro sería tomar acción. O sea, ya lloraste, ya te lamentaste, ya te preguntaste, ya te cuestionaste, ok, toma acción. Haz algo que te mueva de ahí. No te quedes en estar sobrepensando. Y te lo digo yo, que soy una persona que tiende mucho a darle muchas vueltas a las cosas. ¿Y qué es lo que me saca de ahí? Accionar. Hacer una pequeña acción que ya te lleve hacia donde quieres estar. Por ejemplo, grabar videos para mí fue un reto enorme, porque yo jamás de grabarme, ni mucho menos publicarlo, no, para mí era imposible. Entonces ahora ya empecé a hacerlo. ¿Y qué fue el primer paso que tuve que dar? Pues bueno, empezar a grabarme yo sola para ver cómo mejorar, no tanto cómo criticarme. Y este consejo se lo agradezco a Kat, que ya sé que está por ahí, porque a mí me ayudó mucho ese consejo de estarme grabando yo sola y estar viendo qué puedo mejorar sin criticarme. Y eso fue una pequeña acción, ¿no? Una acción mínima que te saca ya de esa mentalidad de estar diciendo, no, es que no puedo, o cómo lo voy a hacer. Entonces ya empiezas a hacerlo y ahí te vas. Yo ya he grabado pues bastantes videos, e incluso me animé hace poquito, como te decía, a publicar en mi Instagram, que para mí era como, no quiero que me vea nadie, pero lo hice. y no pasó nada. Entonces es eso, es tomar acciones pequeñas que sí te van a incomodar, pero que te van a llevar a ese siguiente nivel, ¿no? O a eso que necesita ese personaje nuevo que vas a interpretar. Pues por acá, Janet, ya nos dio muchas herramientas que podemos aplicar. Si tú te encuentras en esta etapa, porque son etapas, ¿no? Mencionaba Janet, quizás ahorita estás en una versión, dentro de otros años vas a estar en otra, y así vamos evolucionando al final. Y cada evolución nos llevamos un buen de aprendizaje que vamos a ir colocando en lo mejor de nuestra versión. A ver, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, por favor. Aquí hay que aprovechar a Janet. Y cuéntanos, Janet, ¿cómo estás combinando entonces esta parte de tu marca personal ahora con tu negocio? Porque me dices que antes no grababas nada, no publicabas. ¿Cómo le estás haciendo? Y eso es parte de la acción que comentas, ¿no? De estar ejecutando, de estar moviéndote. Sí, pues mira, en la cuestión del negocio he tratado de mostrar un poquito más mi cara, porque yo sé que pues, hay que ponerle una cara al negocio. Y sí, o sea, primero empecé con la cuestión de la marca personal, de estar explicando cosas, de grabarme a mí misma, explicando, no sé, cosas que yo sé, cosas de las que me considero buena. Y después dije, pues tengo que trasladar esto también al negocio.
Entonces ya empecé a hacer un poquito más de videos en los que yo aparezco, que te digo, al principio sí fue como que, ay, qué vergüenza que me van a ver, qué van a decir de mí, que me vean ahí grabándome diciendo cosas. Pero ya, o sea, superas esa incomodidad y ahora el siguiente reto es tener la creatividad y la paciencia de seguir haciéndolo, porque a veces que no tienes ni creatividad ni ganas, pero pues hay que hacerlo. Entonces, he tratado de estar, te digo, más poniendo mi cara en la cuestión del negocio. Quiero también poner más el negocio en mi marca personal, o sea, como que no tenerlo tan separado, pero tampoco tan revuelto. Entonces, no sé si me explico, pero sí ser yo en ambas cosas, pero no revolverlo. No sé si sea lo correcto, ¿no? Pero es lo que estoy haciendo ahorita y ya después ya veremos cómo evoluciona todo. Pero sí, en la cuestión de mi marca personal, pues me encanta explicar cosas, me encanta explicar cosas de las que, te digo, yo tengo experiencia y del proceso también que estoy viviendo ahorita. Todo este asunto de evolucionar, de cambiar de piel, de aprender cosas y así lo estoy combinando en, pues todos los días estar aportando en un lado y en otro. Nos comenta Cindy López, me encuentro en un proceso similar de búsqueda de mi nueva identidad. Gracias por los consejos. Gracias, Cindy, por estar acompañándonos. Catherine, ¿qué haces o qué herramientas utilizas para hacerte más preguntas inteligentes o de alta calidad? Primero, escribir. Bueno, escribir es lo menos raro, ¿no? Escribir, me gusta mucho escribir mis cosas, no sé, en mi diario y me hago preguntas y ahí misma me respondo. Pero lo otro que es un poco raro y un poco medio loco, hablar conmigo en voz alta. Es un consejo que me dio un amigo hace tiempo y me decía, pon una silla vacía enfrente y habla contigo. Así te vas a sentir bien loca, te vas a sentir bien rara, pero te va a funcionar. Y yo les aseguro que sí se van a sentir bien locas y sí se van a sentir bien raras, pero les va a funcionar. Yo me he hecho preguntas que a veces digo yo, ¿de dónde vienen esas preguntas? Que no sé, digo, ¿de dónde salen? Pero es esa, de tener esa conversación abierta conmigo, pero escuchándome y como que escuchándome resuenan más. Escribir me sirve mucho, sí, incluso me respondo cosas y me pregunto cosas escribiendo, pero este ejercicio de hablar conmigo en voz alta es otro nivel. O sea, te digo, salen preguntas, no sé de dónde, pero salen y empiezas esa conversación y tú misma te vas preguntando, oye, pero ¿por qué? Pero ¿estás segura? Pero, ¿y si no? Y solita te va respondiendo. Entonces, pruébenlo. Yo les firmo que funciona. Sí se van a sentir bien locas, bien locos, pero funciona. Y la tercera herramienta que utilizo mucho, por la inteligencia artificial. En este caso yo utilizo ChatGPT y ahorita estoy experimentando con otras, pero es la principal. Te digo, no la uso como terapia, no lo recomiendo tampoco, pero sí de manera en que me cuestione muchas cosas. ¿Sabes qué? No sé, tengo tal idea, me siento atorada con esto, me siento frustrada con esto, y me empieza a cuestionar, a lanzar preguntas. Te digo, no te va a resolver la vida, imposible, pero sí te va a preguntar cosas que igual y otras personas ya lo resolvieron en su momento y por eso es que tiene esas preguntas, ¿no? O sea, a lo mejor preguntas que tú no ves, que tú no te has planteado, pero que es pues este algoritmo tiene la capacidad de decir, bueno, en algún momento alguien sintió esto y tengo esta pregunta para ti. Y tú te empiezas a cuestionar, no necesitas contestárselas a ChatGPT necesariamente, sino que en base a eso, pues tú empiezas a hacer tus reflexiones. Tengo varias herramientas ahí, varios custom GPTs y varias herramientas que si gustan, yo feliz de la vida se los comparto para que se hagan preguntas más poderosas. Me encanta hacer eso, me encanta experimentar con esas cosas y compartirlas. Entonces me mandan un mensajito y yo se las comparto feliz de la vida. Te digo, no es terapia, no reemplaza nada de eso, pero te ayuda a formularte preguntas más precisas o más poderosas. Entonces espero que eso resuelva
la pregunta. Pues gracias, Janet. Justo estamos, para los No que te se están escucho, conectando. Adri, estás silenciada. ¿Ya me escucho? Hola, hola. ¿Ya? Bueno, aquí se ve que sí se escucha. ¿Listo? ¿Ya me escuchas? No te escucho, no sé si sea... Yo sí te escucho. A ver si me pueden ayudar, por favor, el público, si sí me escuchan. ¿Sí me escuchas? Dice que sí, dice Catherine, que sí me escucha y a ti sí te escucho. No, yo no te escucho, Adri, solamente te estoy leyendo los labios. Sí, No te estoy a ver si escuchando. quieres, No sé qué sea. a lo mejor tus audífonos. A ver. Gracias, José Valencia, gracias, Cindy, que sí se escucha. Y bueno, A recapitulando ver, un poco de lo permíteme. que estamos viendo para los que se están conectando, ¿Me escuchas? estamos hablando, sí, sí te No, escucho. no te escucho. O salte y vuelve a entrar. A ver ahorita sí se logra reconectar. Y bueno, les comentaba que estamos hablando justamente de qué hacer cuando ya encuentras una mejor versión de ti, que eso es lo que le sucedió a Janet, se reinventó y bueno, como siempre, ella nos da tips en donde nos menciona que al final es un duelo, dejar una versión de ti es un duelo y que tienes que aprender pues a sobrellevarlo. Sí recomienda, bueno, si vas a llorar, llora 20 minutos y continúa, tienes que accionar, tienes que seguir moviéndote, que es algo que le ha funcionado, y hacerse preguntas incómodas, que justamente nos está dando herramientas para que nos podamos hacer esas preguntas incómodas. A ver si por acá ya me escuchan. Janet. Adri, no te escucho. No sé si sea tu micrófono o qué será. A ver, ya nos comunicamos por el WhatsApp, no te preocupes. Bueno, mientras, vamos a mandarle la pregunta que nos hace Lili. Lili nos hace la pregunta es precisamente el ¿ya me tema escuchas? de aprender de todos nuestros números. Y esto incluye, obviamente, A ver, ¿ya me escuchas? Ya no te escucho, Janet. A ver, ya. Sí, pero ¿Me te escucho escuchas? por la transmisión en Facebook. No sé qué está pasando. ya no te escucho. Bueno. Sí, pero ¿me escuchas? Es parte. Bueno, si quieres No sé responder a la qué pregunta pasó. que te envié, donde nos menciona Lili, ¿cómo manejas tus A ver, tiempos para déjame ver. empujar tu marca personal en redes ¿Sí me sociales? escuchas? ¿Tú sí me escuchas? Sí. Veo que eres muy activa y compartes contenido de valor. ¿Cómo lo eliges y desmenuzas? A ver, voy a responder la pregunta que me enviaste porque no sé qué pasó aquí con el audio, pero bueno. Dice que cómo manejo mis tiempos para empujar mi marca personal en redes. Veo que sos muy activa y compartes mucho contenido de valor. Híjole, ¿cómo manejo mis tiempos? No tengo como tal una hora en la que decir voy a dedicarle tanto tiempo, voy a dedicarme a hacerlo estructuradamente. Quisiera decirles que sí tengo que una rutina bien padre, que lo hago a tal hora y que elijo lo que voy a decir en el momento y así, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, me ha servido mucho tomar notas de las cosas que voy aprendiendo.
y en base a eso voy seleccionando qué quiero explicar. Siempre estoy leyendo y viendo podcast y escuchando de todo, entonces de ahí ya me agarro a rebotar ideas muchas veces con la IA, a que me explique cosas o a yo profundizar más en algunos temas, y de ahí voy escogiendo. Incluso me sirve un montón las Night Talks. Saben que David Maurer y yo tenemos ahí una reunión semanal en las que tenemos a diferentes invitados y platican cada quien de lo que les apasiona, lo que les encanta, y creo que de ahí ese es un poco de mi truco, porque saco mucha información, mucha información valiosa, y de ahí hago contenido también, de explicar cosas que ahí vemos o cosas que me prenden el foquito de repente. Y yo normalmente fluyo más en la tarde. Ya me estuve peleando mucho de querer hacer las cosas en la mañana, de madrugada, y no, entonces creo que esa parte también es lo bonito de tener la libertad de decidir a qué hora vas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, generalmente lo hago ya por la tarde, de que me pongo a escribir, y muchas cosas salen ya, por ejemplo, en la noche. O sea, ya no me presiono por decir en la mañana tengo que postear. Voy escribiendo, sí, así a veces frases, a veces cosas pequeñas. Incluso a veces digo, si no tengo ideas, pues lanzo una frase que leí en un libro o algo que escuché en un podcast y ya lo publico. Pero si quiero hacer algo más estructurado, más mejor hecho, siempre lo hago en la noche. Por la noche ya yo me pongo a escribir, tengo un documento en el que tengo ahí todo lo que he escrito y todo lo que seguiré escribiendo hasta que probablemente algún día sea un libro, pero ahí llevo todo. Entonces yo diría que es como que fluir cuando tú te sientas mejor, o sea, para escribir, pero no te presiones a tener un horario, un momento exacto en el día, porque yo creo que menos lo vas a hacer. Me pasa de que si estoy pensando en que tengo que escribir, no lo hago, porque yo sola me estoy presionando demasiado y me bloqueo de la creatividad de todo. Entonces, es encontrar una parte del día en la que tú sientas que fluyes más y hacerlo. O sea, no te detengas a pensar en que si lo van a leer, si no lo van a leer, si les va a gustar o si no les va a gustar. Simplemente tú fluye, escribe y ya. Pero tío, si te funciona alguna estructura, pues yo no la tengo, honestamente. Yo fluyo y esa sería mi recomendación. Algo que a mí me ha funcionado es eso, fluir. O sea, no meterme más presión. No sé si te resuelve, Lili. Espero que sí. Pues creo que ya nos estará aquí comentando si sí le resonó lo que comentaste. Y bueno, ya para ir cerrando, pues te agradezco, Janet, que hayas compartido esta experiencia que estás viviendo, que viviste, en donde nos demostraste que reinventarnos no significa empezar de cero. Ya tenemos herramientas, ya tenemos experiencia, simplemente significa continuar desde una versión más honesta de nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos qué tan honestos somos? Haciéndonos preguntas. Y es algo que nos recomendó el día de hoy Janet con esta nueva versión, y que estoy segura que si estás cambiando de versión, acércate a Janet, sé que te va a recomendar, y no solamente te va a recomendar como persona, sino incluso como emprendedora que también tiene un negocio y que sabe que en algún momento también se va a reinventar. Así que, pues, si no tienen alguna otra pregunta, por acá comenten. Y agradecerte, Janet, que hayas estado en este espacio. Cuéntanos en dónde te podemos seguir, en dónde podemos ver todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Adri. Gracias a todos los que se conectaron y que escucharon esta charla. Espero que de verdad les haya servido un montón. Y con toda confianza, sí, acérquense conmigo. Yo les puedo compartir lo mucho o poco que sé. Yo estoy totalmente dispuesta a decirles, contarles todo un poco de mi experiencia y todo lo que les pueda funcionar. La verdad es que
me encanta a mí explicar cosas, entonces me van a encontrar explicando cosas en TikTok, en Facebook. Vas a dejar por ahí mis redes, porque pues como que mi nombre es muy común y la verdad es con doble E, luego uno es con doble Z, entonces sí varía un poquito ahí la nomenclatura, por decirlo, la escritura de mis usuarios. Entonces, pero por ahí me pueden contactar en LinkedIn, en Insta, en TikTok, me van a ver ahí experimentando con los videos. Y cualquier cosa, ¿verdad? Con toda confianza podemos seguir la conversación sobre los temas que a mí me apasionan un montón, que es desarrollo personal, liderazgo, hablemos de inteligencia artificial, de emprendimiento, de todo este asunto de tener que reinventarte pues casi a diario. Así es. Pues muchas gracias. Todo este asunto de tener que reinventarte pues casi a diario. Muchas gracias, Janet. Por acá tuvimos al final fallas técnicas, pero el mensaje quedó claro. Así que si estás en una etapa, vuelve a ver este video. Vamos a estar también en YouTube. Así que ahí vamos a seguir compartiendo todo este aprendizaje que nos deja el día de hoy, Janet. Pues muchas gracias a nuestro público. Gracias por escuchar a Janet y seguiremos por acá compartiendo en Negocios en Ascenso más información que les ayude a que su negocio crezca. Y también tenemos por acá el evento de Emprendedores en Ciudad de México. Si quieren conectar en persona, sigan las redes sociales de Emprendedores. Por ahí nos vamos a ver el 13 de diciembre. Muchas gracias, Catherine. Dice, muchas gracias, Janet, por todos tus aportes y Adriana por estos espacios. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y a los que nos vean después.